vamos a hablar con nuestra querida Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo de una situación de la que ya antes hemos anticipado algunas cifras, Paola, como se dice el recurseo, el cachulearse en otra cosita más aparte de la chamba o el trabajo formal que uno tenga porque no alcanza con el sueldo principal. Paola, contigo toda la información. Buenos días. ¿Cómo está, Fátima? Buenos días. Sí, lamentablemente por cómo es nuestro mercado laboral y cómo son las condiciones de trabajo de muchos peruanos, muchos se ven obligados a tener un segundo empleo para poder llegar a fin de mes. En otros casos, pues no es que porque no les alcanza, sino hay algunos casos en los que es porque tienen la posibilidad, quieren probar otras cosas, en fin. Pero en general en el Perú, 1 de cada 5, 21% de nuestros trabajadores tiene que conseguir un segundo empleo. Y esto es más de 3 millones de peruanos. ¿No? Es una cifra bastante importante. Recientemente la Cámara de Comercio de Lima hizo un informe donde indicaba además que prácticamente todos estos segundos empleos son informales, sin protección, sin derechos, ¿no? Sin beneficios. Entonces, definitivamente no es lo deseable. Y claro, son muchos los peruanos que ganan igual o menos que el sueldo mínimo en nuestro país por, digamos, los problemas de productividad que tenemos. Pero de ellos, 1 de cada 4, casi el 25%, tiene que buscar un segundo empleo, lo cual también te dice que aunque muchos necesitan un segundo empleo, no necesariamente están pudiendo tenerlo porque no tienen tiempo, no pueden salir. Y otra cosa interesante aquí es que el 70% de estas personas que tienen que recursearse, que tener una segunda chamba, están entre los 35 y los 54 años, ¿no? Que es típicamente quienes tienen dependientes. Vamos a pasar a la siguiente información, pero eso nos recuerda muchísimo también lo que nos mostraba la semana anterior, ¿no? La necesidad de, lejos de poner tantos feriados, promover mayor empleabilidad, productividad en nuestro país para que incremente la cantidad de personas que trabajan formalmente. Exactamente, que trabajan formalmente, que trabajan en trabajos con calidad, ¿no? Que puedan sustentar sus vidas con eso. El 70% de lo que nos hablabas, ¿no? Así es, bueno, el 70% de los peruanos el año pasado, que bueno, fue un año en el que salíamos del mal 2023 que tuvimos, el 70% reportaba que no le alcanzaba para llegar a fin de mes cómodamente. Y si uno veía los niveles socioeconómicos de IE, subió al 90, ¿no? Entonces, esos son datos del IEP. Claro, era un año particularmente malo, pero de todas maneras es alarmante, ¿no? Pero eso tiene que ver con lo poco que producimos como trabajadores por diferentes circunstancias. Más allá de las cifras duras, Paola, estas son familias que no comen, por ejemplo, más que una vez al día, 2 veces al día, en algunos casos los adultos. Depende, ¿no? Depende. Sí, el tema de la inseguridad alimentaria es un problema grande en el país, ¿no? Eso sí lo hemos hablado varias veces, es un problema que está afectando a muchas familias peruanas. Algunos alguna vez se han quedado sin comida alguna vez en el mes, otros sí llegan a comer 3 veces al día, pero hay que ver la calidad, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es un trabajador, digamos, que trabaja en un solo trabajo, en promedio trabaja a la semana 41 horas. Según la ley. Más o menos. Ese es el promedio. Exacto. Pero un trabajador que necesita buscar un segundo empleo, en promedio trabaja 33 horas y lo tiene que completar con 16 adicionales. En total casi 50 horas de trabajo a la semana, ¿no? Ahí, bueno, hablamos obviamente de que trabajan más, no descansan, pero también hablamos de qué pasa con ese primer empleo, por qué tan pocas horas no están encontrando trabajos de la calidad que ellos necesitan. Ciertamente. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que revisar. Probablemente ese primer empleo también es informal, también tiene condiciones complicadas. Y me pongo a pensar en esas personas que además gastan mucho más tiempo de pronto en esos trabajos, en el segundo empleo. Si le sumamos los problemas como la calidad del transporte público, ¿cuánto tiempo tienen? Ese es un problema importantísimo de calidad de vida, ¿no? De compartir con sus familias, salud, de procurarse también bienestar recreativo, que es uno de los derechos también. No se habla mucho de eso, pero es un derecho también importante. Es bienestar al final del día y eso contribuye a que podamos hacer las cosas bien en nuestro día a día, ¿no? Y este es un dato que me parece particularmente duro, ¿no? A pesar de este recurseo, a pesar de todo este esfuerzo adicional, el 23% de las personas que tienen un segundo empleo se mantienen en pobreza. A pesar de ese segundo empleo, no salen de esta pobreza. No pueden conseguir entonces completar su canasta básica, Paola, no se alimentan bien, no pueden procurarse salud, educación adecuadamente. Sí, para ellos y sus familias, ¿no? Que es lo que más preocupa. Entonces, detrás de esto
hay un tema importante, la palabra que siempre decimos los economistas, que suena rara, pero es esta de productividad, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto podemos producir? ¿Cuánto podemos hacer nosotros como trabajadores con los recursos que tenemos? Esas son nuestras habilidades, las máquinas, lo que hay a nuestro alrededor, ¿cuánto podemos producir? Y lo cierto es que los peruanos somos muy poco productivos en promedio. No porque trabajemos poco, lo estamos viendo, somos chambeadores, trabajamos un montón. Pero las condiciones, sea por puede ser el nivel educativo, puede ser el tema de la inversión, la inversión en maquinarias, depende del sector en el que te encuentras también. Hay sectores más y menos productivos. Y hablamos de estos retos y las definen nuestra eficiencia, ¿no? Entonces, algo bien importante que tenemos que definitivamente trabajar y llevamos años sin tocarlo realmente es cómo hacemos que las micro y pequeñas empresas, que son más del 90% de nuestras empresas, donde está la mayoría de esos trabajadores, ¿cómo hacemos que tengan incentivos a crecer, a no quedarse pequeñas? Incentivos, tanto por el lado de la ley como facilidades, evidentemente, ¿no? Y otra cosa importantísima es trabajar en capacitar mejor a nuestros trabajadores. Algo importante ahora, habilidades digitales, cómo podemos mejorar nuestra empleabilidad. Pero algo más que reportaba, por ejemplo, el BCR, es que muchas de las personas que tienen un segundo empleo, tienen este segundo empleo en un sector que no tiene nada que ver con su primer empleo. Entonces, si uno está en cosas distintas a la vez, no puede especializarse, y eso también afecta a esto que llamamos productividad. Competitividad, ¿verdad? Para poder crecer dentro de tu actividad, pero ¿cuál es tu actividad? Y estas cifras, además que tú nos das allí siempre la fuente, son públicas. Es decir, quien tuviera el interés de mejorar la productividad del país, aumentar la competitividad de también la masa laboral, podría hacerlo con medidas que no son cortoplacistas, sino que tendrán resultados exactamente dentro de gran problema con las medidas que uno, la mayoría, no todas la verdad, pero muchas de las medidas que se necesitan para atacar este problema es que quizás no son las más populares, con toda la crisis política que tenemos siempre son dejadas de lado, pero es urgente, las personas están afectadas por la, digamos, desidia en general de todos estos años que no se ha mejorado el mercado laboral. Así es, Paola. La verdad que es importante siempre revisar estas cifras y conocer la realidad de nuestro país. Muchas horas de chamba, pero que aún no se reflejan en productividad y competitividad. Gracias, Paola, por esta información.